El único conocimiento que trasciende es el que se comparte. Esto es el Instituto de Cirugía Veterinaria. Nuestra misión es compartir el conocimiento actualizado de manera práctica, presencial y virtual, y ponerlo al alcance del médico veterinario, la industria y las universidades en cualquier parte del mundo donde se encuentre. El Instituto de Cirugía Veterinaria es un lugar donde el estudiante y el profesionista veterinario continúan su preparación especializada. Es un espacio diseñado especialmente para la enseñanza, contando con el equipo, instrumental y ponentes de la más alta calidad a nivel internacional. Un lugar donde la profesión nos une y hacemos amigos para toda la vida. En el Instituto de Cirugía Veterinaria nos regimos por los valores de ética, compromiso, profesionalismo, responsabilidad y solidaridad con el gremio veterinario. Porque sabemos que el que trabaja con las manos, la mente y el corazón es un cirujano. Esto es Instituto de Cirugía Veterinaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí listos para empezar esta clase. Quiero ver cuántos están inscritos ya para poder arrancar. ¿Quién está por ahí que me salude? Que podamos ver aquí con con los últimos puntos de este tema. Veo que tenemos bastantes médicos ya registrados en esta clase especial sobre férulas y vendajes. Me da mucho gusto presentar este tema y esta clase es precisamente nada más para darles una probadita de lo que vamos a ver dentro de este curso de férulas y vendajes. Tengo aquí una pregunta de entrada, ya están. Dice aquí, vamos a saludar a Juan Manuel desde Pereira, Colombia. ¿Qué tal, Juan Manuel? A José Alfredo, ¿qué tal, doctor Villalba? Hola, me da gusto tener amigos de Colombia conectados, de Perú, de Chile, de Bolivia. Eso me da mucho gusto y me llena de emoción con este tipo de charlas. Pues vamos a empezar. Tenemos poco tiempo y tenemos mucho material que vamos a compartir. Y, y quiero darles un adelanto de lo que vamos a tener el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que la tengan todos a la mano. Aquí me dicen, por favor, en qué momento ya se puede ver. A ver, ahora sí, se comparte. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, todo bien. Perfecto. Ok, bueno, estamos hoy para una clase de introducción a las férulas y vendajes que corresponde a este segundo curso especializado sobre férulas y vendajes. Tenemos una sorpresa para todos ustedes, para los que se inscriben el día de hoy y para los que ya están inscritos, para que no se queden fuera. Pero tenemos una sorpresa. Escaneen este código. A través de este código se van a poder registrar el día de hoy al curso. Son 12 clases donde vamos a ir de la mano para que no tenga ninguna duda sobre férulas y vendajes. Tenemos también un curso presencial, pero en cuanto acabe el curso de férulas y vendajes online, van a querer hacerlo ustedes para evitar problemas, para evitar esto que les voy a presentar aquí. Empecemos. Esta es una frase muy común entre los ortopedistas, entre los clínicos. Yo casi no uso vendajes. Yo casi no pongo férulas. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué casi no usan férulas? ¿Por qué casi no usan vendajes? ¿Por qué hemos tenido malas experiencias? Porque un simple vendaje mal puesto nos lleva a una iatrogenia. Una iatrogenia es la peor experiencia que podemos tener como veterinarios, como clínicos o como ortopedistas. Y todo por el simple hecho de no respetar los principios básicos que son en férulas y vendajes. Por no respetar los principios básicos causamos una iatrogenia. Y una iatrogenia
que nos va a llevar al peor desenlace. Por eso le tenemos miedo a las férulas y los vendajes. No es que las sintamos sencillas, no es que cualquiera pone un vendaje, no es que cualquiera hace, eh, eh, no necesitamos hacer ese tipo de cosas, operamos directamente. No, las férulas y los vendajes son un aliado. En este caso, vamos a ir viendo pequeños detalles que no se planearon y que nos llevaron precisamente a estas iatrogenias. Y hemos tenido infinidad de iatrogenias a lo largo de nuestra carrera como profesionistas y les juro que me da terror que alguno de mis médicos ponga un vendaje sin haber tomado este curso. Yo no permito que nadie ponga un vendaje o ponga una férula si no toma este curso, porque tenemos todos estos casos por mala praxis. Y no podemos echarle la culpa al propietario, no podemos echarle la culpa al perro, porque llegamos a causar iatrogenias tremendas. Este caso, una simple fractura de radio, lo cubrieron con un vendaje para que no se lastimara y acabó en amputación. Esta es una iatrogenia tremenda que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Si no conocemos los principios básicos de férulas y vendajes, no pongan una férula o un vendaje. Acabamos así. Y así los va a ver el perro a lo largo de su vida, lo que le quede por una mala praxis. Ahora respondan, ¿sabes poner un vendaje? ¿Sabes poner una férula correctamente? Se los dejo para que lo piensen. La palabra iatrogenia yo creo que es la palabra más terrible que podemos escuchar como médicos. Queremos compartir tips de tequila que te faciliten la vida, que son el resultado de muchos éxitos y muchos fracasos, y los hemos acumulado en esta plática y en este curso completo. Son muchos fracasos que hemos resuelto, muchos fracasos que hemos evitado, ¿sí? Con pequeños manejos. Pero quiero explicarles qué es un tip de tequila, férulas y vendajes. Un tip de tequila es es esa información que te damos como profesionales y que te sirve para resolver un problema o para evitar un problema y tienes que agradecerlo. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, aquel médico, aquel maestro, aquel profesor, aquel amigo que te dio un consejo, que te evitó un problema, mínimo hay que darle un tequila, ¿eh? Mínimo hay que darle un tequila. Así es que si al final de esta clase, si al final de esta plática les sirvió alguno de los tips que les compartí, me deben un tequila y lo espero para tomárnoslo juntos. Esto es, después de compartir una información, esperamos un don Julio para tomárnoslo aquí juntos. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con los primeros tips de tequila. No los quiero enumerar porque no hay un orden, cuál es primero, cuál es después, pero todos son importantes y todos les van a dar una información que estoy seguro que no conocían, que a lo mejor la intuían y a lo mejor la hacen ustedes de una manera o la hacen de otra manera, pero las formas que estamos presentando aquí son probadas, son las mejores formas después de haber probado muchos materiales, métodos, técnicas, todo. Las técnicas que les vamos a presentar aquí son las mejores. Algunas están en libros, otras no están en libros y se las vamos a compartir con todo gusto. Y recuerden, espérense al final porque tenemos una sorpresa para todos ustedes, para todos los que se inscriban el día de hoy. ¿Cómo se produce una fractura? Esa es la primera pregunta que tenemos.
Ok, no pregunté si se escuchó el audio o no se escuchó el audio, pero bueno, es una serie de eventos que son muy riesgosos y que nos causan muchas fracturas y muchas lesiones, tanto al propietario como a los, a las mascotas. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué fuerzas hay que contrarrestar cuando hay una fractura? Existen fuerzas de contracción, fuerzas de doblamiento, fuerzas de rotación y fuerzas de distracción y compresión. Aquí hay un acabalgamiento de la fractura. Entonces, este es el primer tip. ¿Cómo se produjo la fractura? ¿Qué información necesitamos? Necesitamos saber si queremos contrarrestar un edema, una inflamación, darle comodidad al paciente, darle soporte, evitar el estrés directo sobre la fractura. Hay mucha información que se tiene que analizar antes de decidir qué tipo de vendaje o qué tipo de férula vamos a poner. Ese es el primer tip, tener información. Ahora, el segundo tip es qué materiales usar. Les voy a presentar dos materiales nada más. Son muy simples, muy simples, pero son los mejores. Y les voy a garantizar que a partir de este video van a empezar a hacerlo de esta manera. ¿Qué tipo de algodón? ¿Qué tipo de algodón vamos a utilizar? Perdón, quiero preguntar si se escucha el audio. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces voy a correr este video. Muy bien. Esta forma de verdad es práctica porque les hace una venda de algodón muy manejable. Ok. Otro de los materiales que nosotros usamos es esta lengüeta. Es una lengüeta de plástico y en la cinta de micropor. Muchos usan cinta adhesiva de tela y es demasiado irritante para la piel. Usen micropor. El micropor parece delgado, parece débil, pero trabaja perfecto y tiene una excelente adherencia. Y tenemos esta forma de aplicarse. Aquí en este esquema cambiamos la gasa. Anteriormente pegábamos una gasa en los extremos del tirante para que no se pegara el algodón. Pero en el momento que descubrimos estas lengüetas de plástico, funcionan mucho mejor porque efectivamente no dejan ninguna parte adherible,
para que el algodón se pegue. Y vean la forma en la que se pone el tirante. En todos los libros y en muchos cursos nos explican que pongas una tira lateral y una tira medial y la pegues a una gasa. Y es la forma que más fácil se cae un tirante. Si nosotros empezamos desde la lengüeta o desde la gasa haciendo una vuelta larga, van a ver que nunca se va a caer ese tirante. Y esa vuelta larga se va a apoyar en una de las articulaciones, ya sea el tarso o ya sea el codo. Y eso les va a facilitar el que las vendajes se queden todo el tiempo que ustedes lo decidan. Les presento este video. Muy bien.
Un punto que voy a resaltar en este vendaje es que se cubren los dedos por completo, porque está mal entendido que se deben de dejar los dedos por fuera. El dejar los dedos por fuera facilita el que se congestionen, se dematicen y tengamos este tipo de problemas donde se pierde la irrigación del dedo y se pierde el dedo. Por eso empezamos en distal, cubriendo completamente los dedos hasta proximal. Al cubrir los dedos e ir vendando de distal a proximal, vamos eh, comprimiendo los vasos sanguíneos de forma uniforme para que no haya congestiones venosas. La forma de poner un vendaje puede ser en espiral o puede ser en espiga. Ahorita acabamos de ver la forma en espiga, donde una vuelta es hacia arriba, una vuelta es hacia abajo. Pero existe también el vendaje en espiral. Pero uno de los problemas de un vendaje en espiral es que se resbala fácilmente. No tiene una estructura que se sujete a sí mismo. Entonces, los vendajes en espiral los usamos cuando no necesitamos comprimir, cuando no necesitamos que el vendaje tenga una función de soporte, simplemente de descanso, y lo usamos únicamente 24 horas. El vendaje en espiga aquí se ve muy claramente y su función es igual que las sandalias romanas. Al cruzarse entre sí, se anclan entre sí y evitamos que se resbalen. Entonces se vuelve un vendaje muy práctico, se vuelve un vendaje muy útil, que al momento de combinarlo con el tirante, no se lo quitan los perros. Y tenemos dos formas de que se quite un vendaje a un perro o una férula. Una es que quede flojo o que no tenga una buena estructura. Y la otra es que esté infectado o inflamado y el perro va a tener problemas. Un tip de tequila al margen es que si el perro está cómodo, si el perro tiene confort, no se va a quitar el vendaje porque le ayuda y se siente bien. Pero en el momento que se está generando una compresión venosa importante, hay un mecanismo que tienen que saber. Al momento de haber una ligadura, deja de haber circulación sanguínea. Al empezar una disminución de la circulación sanguínea, deja de haber oxígeno en los tejidos. Y el cerebro y las ramas nerviosas detectan esta baja de oxígeno como dolor, lo mandan como una emisión de dolor hacia el cerebro para que actúe el perro y empieza a quitarse el vendaje y empieza a lamerse y empieza a sacudirlo. Pero ojo, después de un tiempo se adormece y se anestesia la zona. Por eso es muy importante revisar los vendajes en la primera hora y en las primeras 8 horas. En este momento, el paciente puede querer quitarse el vendaje porque es algo extraño, algo que no tenía. Pero en el momento que lo acepta y empieza a apoyar y ve que no tiene dolor, se queda tranquilo. Pero si entre las 8 horas y las 24 horas empieza a deshacer este vendaje, hay que quitarlo porque le está doliendo. Yo le llamo, platica con tu perro. Él te está diciendo, esto me duele, esto no me gusta, quítamelo, quítenlo, no se esperen. Esa es la primera alerta. Y el segundo problema que nos causan los vendajes es cuando se mojan. Cuando el tejido, como es a base de algodón, cuando el tejido se moja, se comprime y entonces lo que antes era normal y confortable, ahora se vuelve un torniquete. Entonces, ningún vendaje que se moje se debe de quedar. Este es otro tip de tequila. Ahora, esto lo observé en un paciente que le hice una cirugía bilateral de luxación patelar. Yo siempre utilizo un vendaje de descanso por lo menos 24 horas posteriores a la cirugía. Pero como lo envolvemos con este material que son
vendas autoadheribles, vendas tipo Coban, vendas Bedrap, tienen diferentes nombres. Al momento de vendar, ambos miembros se atoran, se pegan entre sí y entonces no pueden caminar los pacientes y se quedan arrastrándose. Al momento de ponerles estas cintas adhesivas, estas sí son de tela, pero solo van por un lado, es para que deslice entre una pierna y otra pierna, ¿sí? Esto hace que no se pegue la venda autoadherible y que puedan caminar y puedan regresar a una actividad rápida. Muy bien, el siguiente tip de tequila es una férula o un vendaje siempre debe de estar colocado bajo anestesia. Por favor, anestesien al paciente. En primer lugar, porque le duele y lo vamos a estar manipulando y no nos va a permitir generar un vendaje con una presión uniforme. No nos va a dejar colocar la estructura rígida de forma apropiada. En cuanto lo anestesiamos, podemos alinear nuestra fractura y poner nuestra férula muy cómodamente. Ojo, no es como un método definitivo, es como un método temporal en lo que se programa la cirugía. Porque recuerden que las fracturas no son urgencias, pero sí tenemos que atender al paciente e inmovilizarlo porque esos fragmentos de hueso van a seguir lastimando vasos sanguíneos, el músculo, incluso ramas nerviosas. Entonces, inmovilícenlo hasta que decidan qué van a hacer con el paciente, pero denle confort. Esto es muy importante, denle un confort al paciente durante todo el proceso de espera. Hay algunas férulas y algunos vendajes que sí son como un tratamiento definitivo y los vamos a ver. Ahora, debemos de conocer cuáles son los principios básicos para un vendaje y una férula. Y aquí, este esquema viene en el libro, yo lo vi por primera vez en el libro del doctor Brinker y me pareció sensacional, porque si ustedes ubican como el área A, el área lesionada, el área B les va a indicar hasta dónde deben de poner el vendaje. Si nuestra área lesionada es los metacarpos, los carpos, nuestro vendaje puede llegar hasta el codo. Pero si por el contrario nuestra lesión se encuentra en el radio o en la ulna, nuestro vendaje tiene que llegar por encima del codo. Y esto se resume a que tenemos que involucrar tanto la articulación proximal como la articulación distal en todos nuestros vendajes. Y en distal siempre tenemos que llegar hasta la punta de los dedos. No podemos empezar a la mitad de los dedos porque vamos a generar una éstasis vascular, una ligadura de los vasos sanguíneos. Por eso tenemos que empezar siempre desde la punta de los dedos, pero nos tenemos que ir por encima de la articulación proximal. Y aquí está la explicación de por qué. En un hueso fracturado influyen muchas fuerzas y esas fuerzas están dadas por los músculos, por los ligamentos y por los tendones. Y si ustedes analizan el trabajo de un músculo, todos los músculos tienen su origen en un hueso y su inserción en otro. Si nosotros nada más inmovilizamos una articulación, no estamos haciendo nada. Al contrario, estamos generándole peso a esa lesión de hueso al no involucrar la articulación proximal. Entonces, todas las lesiones tienen que involucrar la articulación proximal y la articulación distal para realmente generar una estabilización. Aquí lo tenemos con el miembro pélvico, que todas las ramas musculares y las ramas tendinosas van de un hueso a otro. Aquí vemos de la pelvis al fémur, del fémur a la tibia, de la tibia al tarso. Todos involucran dos huesos que involucran una articulación. Entonces tenemos que involucrar las dos articulaciones
que, que están antes y después de la lesión. Continuamos con los tips de tequila. Debemos de prever el grado de inflamación post-vendaje. Todas las lesiones y sobre todo cuando lo utilizamos como un método de emergencia o postquirúrgico, llega el paciente y todavía no se ha inflamado el total de lo que se va a inflamar. Entonces, tenemos que prever esa inflamación. Y hay dos formas muy fáciles. Una es poner una cama amplia, una cama de algodón amplia, ¿sí? Para que amortigüe ese grado de inflamación. Esa es la mejor y así fue desarrollado el vendaje de Robert Jones, con una cama amplia, abundante, que absorbe ese grado de inflamación. Cuando nosotros no prevemos este grado de inflamación, se corta la piel, se cortan los ligamentos, se corta el músculo, porque empieza a apretarse de adentro hacia afuera. Y si nuestro vendaje es rígido, nuestra férula es rígida y los bordes no están protegidos, vamos a generar una lesión. Y lo mismo pasa cuando se humedece un vendaje o se humedece una férula. Se aprieta y entonces hay un proceso inflamatorio que tenemos que prever o que tenemos que retirar de inmediato. ¿Cómo vamos a evitar y cómo vamos a probar que nuestro vendaje quedó perfectamente puesto? Aquí se los muestro. Es muy sencilla la prueba. Esa prueba de meter el dedo es la prueba ideal para saber que no está apretado nuestro vendaje y está bien conformado. Se habla también de que tenga un sonido mate, pero a veces tienen sonido mate, pero están apretados. Tienen que combinar esas dos pruebas. La prueba del dedo, que puede entrar fácilmente entre el miembro y el vendaje, y la prueba del sonido mate. El sonido mate nos está diciendo, tu vendaje es uniforme y tiene una buena compresión. Ok, seguimos con los tips de tequila. Dice, son contados los casos en los que se usan como un método definitivo. Les voy a presentar aquí 3 casos en donde los vendajes se usan como un método definitivo. Tenemos aquí una tortuga que fue mordida y tuvo exposición de los órganos, de las vísceras. Estamos haciendo un lavado. Nuestra tortuga está consciente porque no le vamos a generar ningún tipo de dolor. Utilizamos unos pequeños tornillos de relojero pegados con una gota de cianoacrilato. Están pegados sobre el caparazón. El caparazón es de queratina, como las uñas, y no genera ningún dolor. Vamos poniendo 1, 2, 3 tornillitos pegados, pero también lo pueden hacer con broches de los que se usan en los brasieres. Son broches muy sencillos y podemos además apoyarnos con un poco de hilo de alambre. Pero estos tornillos nos van a servir como ancla para la férula que le vamos a poner. Vamos poniendo varios a todo el borde de la lesión, previamente lavada
previamente desinfectada. Te ponen tanto, se pone solo en la parte dorsal, porque en la parte ventral nos van a estorbar a la hora de que se desplace. Ahora, preparamos acrílico. Este acrílico es dental, se prepara de forma muy fácil. Primero ponen el monómero, que es este líquido, el cual reacciona con el polvo, que es el polímero. Primero se pone líquido para poder ir integrando el polímero y siempre lo estamos moviendo para que haya una mezcla uniforme. Ponemos un poco entre los tornillos que colocamos y lo ponemos con el lavatelenguas, porque el lavatelenguas eh, nos permite manejarlo. En esta fase es muy, muy pegajoso. No lo puedes manejar con las manos. Vean cómo se hacen hebras. Entonces, pero es una fase en la que se adhiere perfectamente. Una vez que pusimos una línea de acrílico, la ponemos tanto en la parte dorsal como en la parte ventral del plastrón, en todo el borde. Conforme va fraguando este acrílico, nos va a permitir manejarlo ya con los dedos. Pueden humedecerse los dedos con agua o con vaselina y entonces ya no se les va a pegar en los dedos. Aquí vean que ya lo puedo manejar. Y entonces, ahora sí, hacemos una masilla que la podemos moldear perfectamente y ya tenemos un borde en el cual se va a anclar. Y esa masilla se abraza toda la parte lesionada. Recuerden que el caparazón de la tortuga es parte de su esqueleto, es parte de la columna del caparazón y que es una fractura como cualquier fractura de otro paciente que tengamos. Por eso es muy importante inmovilizarla y no solo inmovilizarla, tenemos que aislarla. Estamos poniendo un poco de monómero para que los bordes se suavicen y se adhieran mejor al caparazón. Y ojo, es importante enfriarlo porque al momento de hacer una reacción, esto se calienta y se calienta muchísimo. Y lo vamos a enfriar con microdacin. El microdacin se aplica durante todo el tiempo y en los bordes que pudiera quedar alguna conexión con la cavidad ponemos pomada de antiséptica. Podemos utilizar Bactroban, que es muperacina. Vean cómo puede desplazar, se vuelve parte de su caparazón. Y quiero comentarles que este caso lo seguimos por 2 años. 2 años hasta que espontáneamente se le cayó la férula. Así es que son muy prácticas y son muy, muy versátiles. Aquí tenemos un caso que nos compartieron y lo agradecemos mucho. Es un flamingo que tuvo una ruptura de los ligamentos colaterales y ellos pueden pararse en una sola pata, pero deben de estar descansando y deben de estarla alternando. Entonces, un tipo de férula son los arneses. Y este es un arnés que en lo particular me gusta mucho porque le permite sostenerse y si se cansa, se descansa en ese arnés y no le causa ninguna incomodidad. Puede seguir comiendo, puede seguir logrando su vida durante todo el proceso de la cicatrización. Me pareció muy, muy bueno. Muy bien. Ahora, otro de las vendajes o férulas que pueden utilizarse como un método único son cuando tenemos esguinces. El esguince en cervicales es común o cuando queremos hacer una protección postoperatoria, hacemos un vendaje de cervicales. Y ese vendaje de cervicales responde a la ingeniería de las estructuras. Tenemos el eje del miembro torácico, que es el eje central, y nuestra venda hace las veces del ángulo. Este triángulo nos va a dar
todo el soporte para poder cargar la cabeza. La cabeza tiene un peso comparativo fuerte y tenemos un cuello muy pequeño. Ese cuello tenemos que reforzarlo. Lo reforzamos con un vendaje en 8, pero hacemos una modificación de la férula de Mason porque vemos el ángulo que está formando con respecto a la espalda y todo el movimiento que va a tener hace un contrapeso. Y si tenemos una lesión en cervicales, necesitamos ayudarla. Entonces, primero hacemos un vendaje en 8 para cervicales, pero hacemos una modificación con la férula de Mason. Se las comparto. Muy bien. Muy bien. Continuamos con esta. Ok. Ahora, quiero compartirles otro caso. Este caso lo desarrollamos ante ante una situación que no existía en los libros. ¿Cómo resolver esta fractura? Y es una forma permanente para donde las férulas funcionan excelentemente. Es nada más y nada menos que la fractura del hueso peneano, una férula para la fractura del hueso peneano. Lo primero que hacemos es que necesitamos alinear el hueso y la forma de alinearlo es mediante una uretrostomía. Tenemos que hacer una uretrostomía prescrotal. Aquí ya se elaboró esa uretrostomía y podemos pasar una sonda de forma retrógrada o normógrada.
eh, muchas veces con el cabalgamiento del hueso peniano no nos permite pasar una sonda gruesa, pero sí nos permite pasar una sonda delgada. Y aquí ya pasamos esa sonda delgada y entonces a través de esa sonda delgada ya podemos pasar una sonda de mayor calibre. Se pasa y nos sirve de guía. Ya que la pasamos, la cortamos a la medida esa sonda. Son sondas uretrales rígidas, todos las conocen, las venden en tubos y son muy, muy versátiles. La cortamos a la medida y un extremo sale por la uretrostomía que hicimos y el otro extremo sale por la punta del pene, por la uretra. Abrimos la sonda como un par de lengüetas que se van a amarrar, que se van a suturar a la piel. Pero como ya está dentro del pene, dentro del hueso peniano, le mantiene la estructura durante todo el proceso de cicatrización. Este paciente no podía orinar, estaba completamente obstruido y se volvió una emergencia porque la dueña dijo no puedo orinar, no puedo orinar y al momento de hacer la exploración nosotros pensamos que eran cálculos, que era otra cosa. Nunca habíamos visto una fractura de hueso peniano y logramos resolverlo con esta férula. Esta férula no está reportada. Este es un caso que nosotros desarrollamos y se los compartimos con todo gusto. Queda ya aquí las dos lengüetas suturadas a través de la uretrostomía. En la punta del pene no necesitan suturarla, pero pueden hacerlo. Y durante todo el proceso de cicatrización, el perro va a estar orinando por la uretrostomía. Así es que no les va a causar problema. Una vez que confirmamos con radiografía que se alineó la fractura y que soldó el hueso peniano, se retira la férula y se puede cerrar la uretrostomía. Este es de las pocas férulas o vendajes que nos sirven como método definitivo de curación. Y bueno, vamos a llegar ya a la última parte, estamos en tiempo. Recuerden que todos los que se inscriban el día de hoy van a tener una sorpresa que ahorita se las voy a decir. Vamos con las férulas dinámicas. Estas me gustan mucho porque son férulas que están en constante movimiento. Son férulas dinámicas, son férulas que ejercitan a nuestro paciente durante todo el tiempo de cicatrización y hay ciertos casos en las que necesitamos ese movimiento. Y vamos a ir platicando de 3 casos. Por ejemplo, este primer caso tuvo una monoparesia. Esas lesiones por malas inyecciones, por fracturas del fémur, donde generan una parálisis del miembro pélvico. Lo que necesitan es rehabilitación y fisioterapia, pero a veces no los podemos llevar todos los días y necesitan mucha fisioterapia. Entonces, hacemos una banda elástica para fisioterapia continua. Aquí lo que hacemos es que al tener monoparesia, nuestro paciente arrastra y extiende hacia caudal el miembro pélvico, pero al tener una banda elástica sujeta al tarso, cada paso que da, la banda elástica posiciona en una forma correcta el miembro pélvico. Y esto nos ayuda a que la musculatura esté activa constantemente y no solo eso, todas las fibras nerviosas se siguen estimulando y se regeneran. Entonces vean cada paso cómo reposiciona y se la ponemos y puede salir a pasear con nosotros y necesitamos que salga a pasear para que se active constantemente la musculatura. No podemos permitir que se atrofie esa musculatura. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Este es un caso sensacional. Imagínense, es un Pomerania. Pueden ver el grosor de uno de mis dedos. Es el grosor de la tibia de este paciente. La tibia. Si nos imaginamos el espesor de sus metatarsos,
no cabe un clavo, no cabe un clavo. Tiene una fractura de los metatarsos. La forma correcta de resolver esta fractura es con, perdón, es con un clavo centromedular en cada uno de los metatarsos, pero no le cabe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolvemos una fractura de los metatarsos? Con una férula dinámica. Esta férula dinámica es muy interesante. Esta férula la vi por primera vez en España y me pareció una locura. Pero al momento de que se me presenta el caso donde no lo puedo reducir correctamente, tendría que poner una férula de Mason, soportarlo y genera un callo óseo. Pero si yo logro traccionar los fragmentos de los metatarsos, durante todo el proceso de la cicatrización, estoy seguro que se van a alinear y se van a alinear de forma correcta. Aquí yo hago una manipulación con los dedos, puse un fijador esquelético, ¿sí? En la tibia y en el calcáneo como un punto de apoyo. Pero si ven, la parte distal está volando, está a 2 o 3 centímetros de la punta de los dedos. Esto es básico y además tiene unas muescas, unos dobleces especiales. Esos dobleces son para lo siguiente. Vamos a tener que traccionar y colocamos unas bandas de seda o de sutura del 0 o del 1 que tengan una resistencia a través de cada falange, de la falange media. Nosotros lo ponemos en la falange media porque tiene un espesor un poco mayor, suficiente para pasar un hilo de sutura. Es un hilo de sutura resistente. En cada dedo sujetamos un hilo de sutura. Y estos hilos de sutura se anudan dejando una gasa larga. Aquí lo vemos. Se anudan varias veces para que no se corran, lo están deteniendo para que nos ayuden, lo cortamos. Ahora sí, cada uno de los dedos tiene una gasa y ya tenemos un punto de apoyo. Y entonces anexamos una banda móvil, ojo, observen esta banda que estoy señalando aquí. Tiene varios dobleces. Esta banda no, móvil sujeta todos los amarres de cada una de las falanges y tiene un par de ligas que van a estar dando una tracción dinámica durante todo el proceso de cicatrización y va a estar generando un movimiento de muelle en cada paso. Y eso, además de que alinea nuestros metatarsos, los mantiene activos. Y es una férula combinada con un fijador esquelético externo, pero es una férula dinámica. Esta férula me parece sensacional y tiene una utilidad en perros pequeños magnífica. Pues listo, con esto terminamos a tiempo y quiero participarles a todos los que se inscriban en este momento y los que ya se inscribieron. Con este código pueden escanearlo y hacer el pago. La noticia que les tengo, la noticia que les tengo a todos los que se inscriban en este curso de férulas y vendajes, que recuerden que son 12 clases donde ahorita simplemente dimos pequeños tips de tequila, pero en cada una de las clases vamos a ver todos los principios básicos y vamos a ver todos los fundamentos para aplicar cada una de estas, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se generan, se deben de aplicar las férulas y los vendajes y sobre todo cómo evitar iatrogenias. Entonces, la noticia que les tengo es que todos los que se inscriban en este curso y todos los que se inscriban en este momento, se les generará un bono
del 100% del costo de este curso. Se les generará un bono del 100% del costo de este curso para aplicarlo a cualquier otro curso del Instituto de Cirugía Veterinaria. Quiere decir que este curso les va a salir gratis por ser el primero de este año, por ser el primero que abre el 2026 y que queremos dárselo como regalo de Reyes. Justo el día de hoy, que es Día de Reyes, queremos darles este regalo. Es un bono del 100% del costo de este curso, abonado a cualquier otro de los cursos futuros que puedan tomar. Vamos a comunicarles y les adelanto un poco. Vamos a tener el próximo mes un curso sobre abordajes quirúrgicos. Vamos a tener un curso sobre placas ortopédicas de diferentes marcas. Vamos a tener el curso especializado de rodilla para todos los que ya hacen ortopedia y empiezan nuevos diplomados en septiembre. El diplomado de fisioterapia y rehabilitación, el diplomado de laparoscopía y mínima invasión y el diplomado de oftalmología clínica y quirúrgica, además de los que ya tenemos, que es el diplomado de tejidos blandos y el diplomado de ortopedia. Con esto terminamos esta clase. Les agradezco a todos los que participaron. Inscríbanse, estoy seguro que va a ser uno de los mejores cursos que van a tomar en su vida y que además les va a evitar muchos dolores de cabeza. Muchas gracias y pásenla muy bien. Hasta luego. El único conocimiento que trasciende es el que se comparte. Esto es el Instituto de Cirugía Veterinaria. Nuestra misión es compartir el conocimiento actualizado de manera práctica, presencial y virtual, y ponerlo al alcance del médico veterinario, la industria y las universidades en cualquier parte del mundo donde se encuentre. El Instituto de Cirugía Veterinaria es un lugar donde el estudiante y el profesionista veterinario continúan su preparación especializada. Es un espacio diseñado especialmente para la enseñanza, contando con el equipo, instrumental y ponentes de la más alta calidad a nivel internacional. Un lugar donde la profesión nos une y hacemos amigos para toda la vida. En el Instituto de Cirugía Veterinaria nos regimos por los valores de ética, compromiso, profesionalismo, responsabilidad y solidaridad con el gremio veterinario. Porque sabemos que el que trabaja con las manos, la mente y el corazón es un cirujano. Esto es Instituto de Cirugía Veterinaria.